Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Grave emergencia en el Alto de la Línea. Un derrumbe generado en este crítico sector de la geografía nacional provocó un inesperado cierre, comenzando la época de mayor movilización de todo el año. Durante 2 meses habrá restricciones para el tráfico por esta zona, especialmente de vehículos familiares. Nuevo golpe a la economía. Los problemas en el Alto de la Línea podrían significar un duro impacto en el turismo del eje cafetero y el suroccidente del país, al igual que en la movilización de carga. Hablaremos esta noche con los voceros de estos dos sectores. ¿Se afectará la independencia del emisor? El Banco de la República está próximo a elegir a su nuevo gerente. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, habló hoy sobre su candidatura para ese cargo y la posible incidencia en la independencia del Banco Central Colombiano si sale elegido. Y comenzamos esta emisión hablando de un tema que le preocupa a todos los sectores, el derrumbe que generó un cierre en el Alto de la Línea. El Instituto Nacional de Vías entregó detalles de la situación allí y de sus consecuencias, que inicialmente durarán 2 meses. 75.000 metros cúbicos es el volumen de material del talud que se debe remover sobre el kilómetro 38+900, sector Bellavista, específicamente a más de 3 kilómetros desde el portal del túnel de la línea en el corredor vial Calarcá-Cajamarca. Señala el Instituto Nacional de Vías que las lluvias de alta y mediana densidad hacen de este punto una zona crítica. Con este movimiento, pues empezamos a tener un desconfinamiento lateral, el cual tiene posibilidad de que todo caiga sobre la calzada. En el lugar se adelantan obras para el tratamiento técnico que faciliten su estabilización, lo que hace que sea un trabajo de alta complejidad que requiere garantizar las mayores condiciones de seguridad para los usuarios del corredor, así como para el personal del Invías. La parte alta de la montaña sigue generando riesgos de deslizamiento, con los cuales ya accedimos con toda nuestra capacidad operativa y tenemos control en la parte alta de la montaña. Tras la emergencia se determinó ampliar el horario del cierre del corredor Calarcá-Cajamarca desde este miércoles 9 de diciembre y durante los 2 meses siguientes, entre las 2 de la tarde y hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Seguimos obviamente con el riesgo de que si las lluvias se presentan en gran magnitud y saturan el talud, podría caerse de manera natural, pero ya accedimos a la parte alta y empezamos al control mecánico de este talud. Por esta vía y entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde se permitirá el paso del transporte de carga y del transporte público de pasajeros siempre y cuando no se presenten lluvias. Es decir, que en los próximos 2 meses y en ningún horario podrán circular por este sector vehículos particulares ni motocicletas. Necesitamos generar control al tránsito para garantizar que la movilidad sobre la carretera existente sea totalmente segura, toda vez que los trabajadores están permanentemente atacando el talud y pueden poner en riesgo la movilidad sobre la carretera actual. Operarios y técnicos trabajan en la zona con ayuda de geólogos que vigilan el comportamiento de la montaña. Y en el Quindío, los gremios del turismo ya están recibiendo cancelaciones de reservas para la temporada de fin de año por las restricciones en el corredor del Alto de la Línea. Los empresarios del turismo en toda esa zona están viviendo momentos de incertidumbre. Tras varios meses de suspensión de actividades por la pandemia, hoteles en el Quindío como este esperan el fin de año para mejorar sus ingresos. Según Cotelco, en este departamento, las restricciones en el corredor Calarcá-Cajamarca cayeron como un baldado de agua fría. Nosotros teníamos reservas hasta el jueves de la semana pasada, cuando se dio la primera noticia, del orden del 70 al 75%, lo que es supremamente bueno. Ya sabemos indudablemente que este puente pues, se afectó muchísimo, hubo cancelaciones que se dieron desde el viernes, sabemos que muchos turistas no llegaron por el tema de la carretera, aunque no estaba cerrada totalmente, sí existe el temor. Por eso, ante los 2 meses de cierre que tendrá la vía para vehículos particulares, se empiezan a evaluar varias opciones como ampliar el tráfico aéreo a Armenia o utilizar vías terciarias. La otra que se puede explorar es llegando a Salento desde Toche, Tolima, Toche, llegar a Salento, es una carretera carreteable que está
digamos, más o menos buenas condiciones. Es una carretera que le recomienda a camperos y a camionetas 4x4, no a vehículos pequeños y bajitos, pero se convierte en una buena alternativa también. Están solicitando al gobierno nacional y al Aerocivil de pronto ampliar las rutas aéreas al municipio, y eso puede ser una gran ayuda para la región. Y dentro de eso, obviamente, unos tiquetes aéreos económicos. Entre tanto, el gobierno departamental evalúa nuevas opciones para atender esta coyuntura. Y para analizar más a fondo este tema de las afectaciones al sector del turismo, muy golpeado por la pandemia, saludo a la doctora Paula Cortés Calle. Ella es presidenta de ANATO, el gremio de las agencias de viajes. Doctora Cortés, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Doctora Cortés, ¿usted me escucha? Es que yo no la estoy escuchando. Ya la estoy escuchando. Henry, qué pena. Doctora Cortés, muchas gracias por la invitación. ¿Usted ha recibido algún reporte de las agencias de viaje, del sector turístico en esta zona del país, el eje cafetero y el suroccidente, pues tras conocerse este nuevo cierre parcial de la línea? Sí, efectivamente, pues hay una gran preocupación, sobre todo en esta temporada de fin de año. Pero bueno, yo le digo también que a través de todos estos meses de tantas dificultades, pues hay que buscarle siempre, como decimos popularmente, la comba al palo, y tenemos que mirar cómo no afectar el turismo ni afectar los desplazamientos que ya tenían las familias y los pasajeros por tierra, tanto en sus vehículos particulares como en el de transporte público, para llegar al eje cafetero. Entonces, pues hay una preocupación en la movilización justo en esta temporada. Hemos hablado esta mañana también con la ministra de Transporte, hemos hablado también con funcionarios del INVIA para mirar cómo puede ser la afectación, y pues realmente vamos a tener que aumentar un par de horas más. Ellos hablan de 1 hora y media, 2 horas, en el trayecto que se tenga para llegar al eje cafetero, y pues básicamente esa es la información que las agencias de viajes le están entregando a sus pasajeros, que iban a hacer, digamos, por vía terrestre en sus carros particulares o en transporte público. Lo otro también, Henry, que estamos mirando es que esta mañana, a raíz de esto, le hemos mandado una carta al director de la Aeronáutica Civil con copia al gerente de IATA Colombia y también a las aerolíneas de Avianca e EasyFly, que son las que cubren esa zona, pues mirando a ver con qué estrategias trabajamos de la mano para que la gente que definitivamente no pueda transitar por carretera por el alto número de horas, que podría ser 10 horas, algo así, dependiendo también de la cantidad de gente que transite sobre la vía, mirar cómo podemos tener rutas adicionales, frecuencias adicionales en esta temporada alta del año. Obviamente todo depende también de la demanda, y adicional a eso, pues ver si se puede tener alguna concesión económica en algún tema de impuestos adicional de lo que ya tenemos claramente con la ley de turismo, pues que saben ustedes que pasamos del 19% al 5% en tiquetes aéreos. Doctora Cortés, ¿ustedes ya tienen identificada cuál sería la ruta alterna más adecuada para hacerles algún tipo de recomendación a los viajeros? Pues básicamente lo que se ha hablado con el INVIAS es definitivamente por el Alto de Letras, es la vía para llegar al eje cafetero, o sea, la vía por Manizales, es la que se aumenta, digamos, en ese número de horas, que puede ser 1 hora y media, 2 horas, dependiendo de la hora de llegada. Yo creo que la mejor información que podemos darle, porque pues entendemos la gran dificultad que está pasando, ha habido 2 personas que han cobrado su vida allí, y pues obviamente es un tema que toca hacerlo, pues lamentablemente cayó en esta temporada, pero pues no era previsible, es que pues obviamente si quieren hacer su viaje por tierra, pues obviamente tendrán que salir mucho más temprano para poder que les rinda, digamos, en el viaje por carretera. ¿Y cuáles serían las ciudades más afectadas por este cierre en la línea?
No, pues digamos que el gran volumen de turistas que nosotros tenemos, sobre todo, digamos, pues desde Bogotá, desde esta zona, porque pues desde el Valle del Cauca y demás y afines, pues no hay ningún inconveniente con la carretera, pero en el alto de la línea, que es donde se conecta con esta parte del país, pues los destinos afectados y que tienen mayor preocupación, pues por supuesto son Armenia y seguido Pereira, que digamos que pues queda un poco más retirado, yéndose por el Alto de las Letras, que va directamente a Manizales. Digamos que en la vía Manizales pues es mucho más corta, es la vía que siempre se ha utilizado, aunque pues en este momento pues habrá una mayor congestión. Pero hay una gran preocupación del eje cafetero, como lo mencionabas al comienzo, los gremios locales, o sea, Nato, Cotelco, Acodres, también hicieron esa manifestación a través del intergremial, de buscar salidas, pues para que la gente no vaya a tener una gran complicación en la temporada alta y pues estar largo tiempo en carretera, sumado que obviamente estamos en una pandemia y demás, entonces pues estamos buscando otro tipo de alternativas. Doctora Cortés, después de una crisis tan tremenda por el coronavirus, ¿cree usted que las aerolíneas tienen la capacidad en este momento de absorber esa demanda adicional que se pueda generar por medio de tráfico aéreo por este cierre en la línea? Pues yo creo que si hay demanda, básicamente las aerolíneas tendrían, y pues lo digo obviamente sin haber consultado con ellas, como les digo, esta mañana mandamos esa información, nos comunicamos, nos contactamos vía correo con ellos para ver qué ideas tenemos y con el director de la Aeronáutica Civil, y yo creería que si se genera una demanda, pues obviamente las aerolíneas podrían tener unas frecuencias adicionales para esta temporada del año. Pero pues obviamente tendremos que mirar y el análisis lo harán ellos para saber si efectivamente la demanda es lo suficientemente grande como para que se generen esas expectativas, porque tampoco estamos hablando de mucho tiempo. O sea, la persona que ha pensado hacer su viaje por carretera, pues obviamente pues se extenderá 2 horas más, o 3 horas más, pero pues digamos que también es parte del paseo y parte del paisaje de lo que tenga. No estamos hablando pues de una afectación mucho mayor como para decir que se va a afectar al que ya tenga su plan planeado por carretera. Al que tenga que llegar en un momento muy específico y que no quiera tener este inconveniente, que pues que se tiene más en las temporadas del año, donde también tenemos unas lluvias enormes, que hay deslizamientos, pues obviamente ese tipo de personas pues tendrán que mirar cómo llegar al eje cafetero sin afectar su viaje a través de transporte aéreo. Y doctora Cortés, ¿habrá algunos paquetes turísticos especiales que de pronto compensen de alguna forma las mayores dificultades para llegar al eje cafetero vía precio, por ejemplo? Sí, yo creo que de todos modos usted sabe que en este momento estamos vendiendo al menor precio posible, estamos con los mayores descuentos que se haya pensado nunca antes en Colombia, adicional del IVA del 19 al 5 en tiquetes y además de la exclusión que tenemos hasta diciembre, pero apenas ya termine la conciliación del proyecto de ley que ya cursó en el Congreso, pues obviamente vamos a tener exención del IVA en los paquetes turísticos. Entonces, hay un gran incentivo tributario por parte del gobierno y del Congreso de la República al sector del turismo, y obviamente las agencias de viajes están haciendo su mayor esfuerzo de la mano de las aerolíneas, de la mano de los hoteles, con las dificultades que todos conocen en este momento de generar muy buenos paquetes turísticos a muy buenos precios. Digamos que la información de lo del Alto de la Línea pues la tenemos desde el amanecer de hoy. Estaremos mirando en el transcurso de la semana si efectivamente hay alguna afectación ya directamente en el destino como tal, y pues dependiendo de eso, pues obviamente no vamos a dejar caer la oferta para el eje cafetero, pues que es uno de los destinos más solicitados y mucho más ahora después de pandemia o dentro de la pandemia, en el transcurso de la pandemia, donde la gente quiere tener productos turísticos al aire libre, en fincas cafeteras, donde esté temas de
de naturaleza y demás, pues obviamente el eje cafetero es súper propicio para esta temporada. Entonces no vamos a dejar caer, por supuesto, ese destino turístico y haremos todo lo posible para que los colombianos y los extranjeros que están llegando a nuestro país puedan llegar sin ninguna dificultad. Una última pregunta, doctora Cortés, a propósito de la ley de turismo que usted nos está comentando. Sé que tiene muchos beneficios para el sector, pero ¿por qué no me cuenta 2 o 3 puntos importantes para el consumidor, para el usuario, para el que quiere hacer turismo por Colombia? ¿Y esos beneficios estarán por cuánto tiempo? Pues digamos que los grandes beneficios para el consumidor son la disminución del IVA del 19% al 5% en tiquetes, que claramente se tiene que ver, digamos, se tiene que mostrar, se tiene que reflejar en el precio. Esto está hasta diciembre del 2022. Es un gran apoyo y una gran ayuda para que los colombianos puedan viajar por Colombia a mejores precios. Obviamente tienen que tener en cuenta lo que es la tarifa, la oferta y la demanda, los destinos turísticos y demás, y la ocupación, que también hay que tener en cuenta que no en el avión sí hay una ocupación, puede ser el avión lleno, pero en los hoteles y en los demás destinos, pues obviamente la ocupación está más o menos al 60% por tema de coronavirus. Y otro gran incentivo es la exención de los paquetes turísticos, que no van a tener IVA los paquetes turísticos que van a vender las agencias de viajes, los servicios hoteleros y demás, y ese beneficio lo vamos a tener hasta diciembre del 2021, o sea, vamos a tener todo el próximo año unos paquetes a muy buen precio, porque obviamente vamos a tener, imagínense, un 19% pesa muchísimo en el costo de un paquete y también obviamente en el del tiquete. Entonces es muy importante tener ese tema pues previsto. Y en cuanto a lo demás, en cuanto a la industria turística en general, pues estamos hablando de formalización, estamos hablando de las plataformas turísticas que hemos hablado hace mucho tiempo, que hay muchas plataformas en Colombia que se denominan plataformas y hacen las mismas funciones de un operador de servicios turísticos, entonces, y usufructan el turismo en Colombia y no están radicados en nuestro país tampoco. Entonces es importante que estas plataformas que intermedian con el turista, pues obviamente la ley colombiana determina que son operadores de servicios turísticos y por tal, pues tiene que pagar los mismos impuestos y tiene que retribuir económicamente al país. Eso es un gran avance en tema de formalización y también un gran avance para el lucro, digamos, que va a tener el país de lo mismo que estamos haciendo nosotros, los agentes de viajes y los prestadores que estamos en Colombia. Para San Andrés también tenemos un gran apoyo en el Congreso en este proyecto de ley, donde obviamente también vamos a tener dentro del porcentaje del IVA, la disminución de renta, que puede tener hasta de un 200% las agencias de viaje, los hoteles, los operadores que están en la isla y que van a poder deducir de su renta estos valores en salarios y en prestaciones. Eso también es una gran ayuda a San Andrés y también del ingreso del impuesto al turismo, de los $15 que está para el que entra a Colombia, $1 va a ser destinado para infraestructura y para todo lo que tiene que ver para estos problemas que ha tenido la isla con el huracán. Bueno, y tampoco se pagará el impuesto al consumo en bares y restaurantes. Doctora Cortés, muchas gracias por acompañarnos hoy en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Continuamos en Signo Pesos hablando del preocupante tema del Alto de la Línea, porque las limitaciones en el tráfico traerán consecuencias para el transporte de carga. Por eso le doy la bienvenida al doctor Juan Gonzalo Maya, presidente de la Junta Directiva de Colfecar. Doctor Maya, gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches para todos los oyentes. Me place saludarlos. Doctor Maya, ¿qué tan importante había sido la inauguración del túnel de la línea? ¿Estaba funcionando bien? ¿Les había traído beneficios en tiempo, en costos para los transportadores? Por supuesto, claro que el túnel de la línea, y más con las medidas del presidente Duque, que inicialmente no incrementó los peajes del túnel de la línea. Yo pienso que para el país, en particular el túnel de la línea, le da un gran dinamismo, sobre todo porque con el túnel de la línea atendemos la gran despensa que es Bogotá, en todos los sentidos en materia de importación desde el puerto de Buenaventura, y comunica todo este sector del centro del país con los puertos, y eso le da una gran fortaleza al sector y al transporte en Colombia. Esta nueva restricción, doctor Maya, ¿cuál podría ser su mayor efecto sobre el sector de transporte de carga y por qué no sobre la economía nacional, que ha estado como de tan capa caída por cuenta del coronavirus?
Necesariamente va a haber un impacto. Mira, yo te explico. Básicamente, cuando tenemos que tomar la vía de la vía de la línea, la vía de letras, que es la nueva vía que había que tomar, lógicamente va a incrementar los kilómetros recorridos, vamos a pasar de 507 kilómetros a 579, con una vía más estrecha, más difícil, y lógicamente nos va a dar la oportunidad también de pagar más peajes, más costos, y lógicamente a mayor kilometraje, más combustible, y lógicamente se va a afectar todo el transporte. Lógicamente la logística cambia, los tiempos cambian, van a ser más horas de trabajo, y lógicamente pues va a afectar todo el sector. ¿Cuál es la carga? ¿Qué tipo de carga se moviliza por este corredor vial tan importante para el país? ¿Y todos esos productos, esos elementos, podrían encarecerse? Por supuesto, mira, yo te hago un ejemplo muy simple en toda la que vemos en la economía. Básicamente, la sociedad portuaria o las sociedades portuarias que hay en Buenaventura surten más del 40% de la economía del país, y en especial para Bogotá y todo lo que es el cafetero y el Valle del Cauca. Y allá por allá ingresa mucho granel en una gran participación, y contenedores, todo lo que viene del oriente, todo lo que viene de la costa este de los Estados Unidos, ingresa por Buenaventura. Y lógicamente Buenaventura es un gran surtidor de toda la economía al interior del país, y en especial para Bogotá, que es la que puede recibir el mayor impacto de esta economía, y por el cierre de la línea hasta el mes de febrero. Doctor Maya, una última pregunta. Para el transportador que lo esté viendo en este momento, ¿cuál es la recomendación? ¿Que sigan utilizando la línea y que aprovechen la apertura parcial, o que definitivamente se den la vuelta porque por el otro lado se pueden generar cuellos de botella? Mira, necesariamente la gente, nuestros transportadores, vamos a tratar de utilizar los horarios que nos ofrece Invías, de la facilitación del horario que nos da. Pero definitivamente es una afectación porque los tiempos cambian. El día que el señor no alcanza a pasar a la hora prevista, pues puede demorarse 16 horas más en llegar su cargamento al destino final. Entonces, nosotros normalmente, este sector sufre mucho en materia de los puertos, en las vías, en las restricciones, y lógicamente cuando llegamos a un horario que no nos va a alcanzar para pasar la línea en determinadas que nos permiten las vías, lógicamente vamos a llegar 16 horas más tarde después para poderlo hacer. Entonces va a haber mucha congestión, eso genera un gran tráfico de tractomulas en el sector, y lógicamente con la escasez de horario vamos a tener una capacidad más restringida en el corto plazo. Doctor Maya, feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Me encanta saludarlos, una feliz noche para todos. Sin duda, uno de los temas económicos más importantes del día. Cambiamos de información porque otro de los temas polémicos por estos días en Colombia es la eventual elección del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para el cargo de gerente del Banco de la República. La principal preocupación es que se viera afectada la independencia de este organismo. El ministro se refirió al tema durante una entrevista con Blue Radio, donde desvirtuó esta tesis. Yo no he pensado en eso, esa decisión no es mía, eso tiene sus fechas, eso tiene sus reglamentos, etcétera, y haremos cuando se suba ese proceso con todo gusto, pero es prematuro y es como hasta irrespetuoso con mis colegas de Junta ponerme a hablar de eso. Pero la pregunta es si usted cree que puede ser independiente viniendo del Ministerio de Hacienda para asumir la gerencia del Banco de la República. La respuesta es que sí, pero entiendo que el editorial no está de acuerdo. Entonces, pues que se pondere. Para eso estamos en una democracia y para eso cada persona llegará a su conclusión. Sí, pero ministro, ¿no le parece que postular su nombre, y se lo pregunto con mucho respeto, para usar esa puerta giratoria y salir de manejar las finanzas del Estado desde el gobierno a manejar un ente que debe ser independiente como el Banco de la República, no está bien visto y abre una puerta peligrosa al futuro? Hombre, eso está en el reglamento interno del banco que el propio banco define. Eso es algo que está ya hace 20 años. Eso es algo, digamos, que hace parte del ADN del Banco de la República, y me parece prematuro estar discutiendo este tema. De esta forma, el ministro confirma que sí está aspirando a la gerencia del Banco de la República. Esta decisión podría conocerse antes de culminar esta semana. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 830.000 millones de pesos, y corresponde
a las inversiones realizadas por la Aeronáutica Civil este año en aeropuertos no concesionados. Es el año en que más presupuesto se ha destinado a este tipo de terminales aéreas. Las mayores inversiones se hicieron en los aeropuertos de Leticia, que prácticamente quedó nuevo, Pasto y Armenia también. Como todas las noches, llega Juan Fernández con noticias sobre el mundo de los negocios. Juan, buenas noches. ¿Cuál es el tema de hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Toda esa locura que generó el lanzamiento de los zapatos diseñados por J Balvin para Nike permite hablar del negocio de este tipo de tenis, esos tenis que se enmarcan en el modelo Air Jordan 1. Se lanzaron en la página de Nike a un precio de $190, pero se agotaron al poco tiempo y es la primera colaboración de la marca Jordan entre un latino y la compañía estadounidense. Las filas en las tiendas autorizadas en Colombia y varios países eran interminables hasta que se agotaron en pocos minutos y J Balvin lo anunció en su cuenta de Instagram. Claro, Juan, ha sido este tema tendencia en las últimas horas en redes sociales. ¿Y dónde nace esta ola por zapatos de este tipo, Juan? Pues Víctor, aunque lo de J Balvin no deja de ser sorprendente, esto hace parte de esa moda de este tipo de zapatos que están mucho más allá o más ligados a la moda que a la comodidad. Si hay algo que ha caracterizado el básquetbol en los últimos años, es el mercado de los zapatos que promocionan generalmente los jugadores y sin duda los modelos Air Jordan han sido los más exitosos en términos de ventas. Esa tendencia se inició con la figura de Michael Jordan, quien hizo un acuerdo con Nike desde su retiro y hoy su contrato de zapatos continúa siendo el más caro de la NBA. La línea Air Jordan vende más de $150 millones de zapatos al año. Juan, ¿y a qué se debe toda esta fiebre por este tipo de zapatos? Primero a la moda sin duda, pero para otros, hoy los tenis de ediciones especiales o icónicos son vistos como activos de inversión que en su mayoría se transan en StockX, el primer mercado de valores del mundo de zapatos tenis en el que los compradores hacen ofertas, los vendedores hacen preguntas y cuando una oferta y una solicitud se reúnen, pues la transacción se realiza automáticamente. Una de las colecciones más exitosas de Nike fue la llamada Mamba Negra. Uno de sus modelos fue lanzado en abril de 2016 a un precio promedio de $185. El precio en StockX llegó a $2.300. Y por supuesto, los tenis de J Balvin ya están en StockX. El par más caro vendido llegó a $797, el más barato a $534. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre negocios y tenis. Muy interesante, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.465 pesos con 76 centavos. Cayó 21 pesos con 89 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 0,31%. Se ubicó en $48 con 99 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 1.010.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,46%. La acción más valorizada fue la preferencial de la vivienda, con una ganancia de 7,18%, y la acción que más cayó fue la de Concreto, que tuvo un retroceso de 1,95%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato muy interesante. Un reporte de Google Colombia señala que este año, que como todos sabemos fue atípico por la pandemia, generó tendencias claras en los temas más buscados desde nuestro país a través de esta poderosa plataforma de búsqueda. Las 5 tendencias, las frases más importantes, las más buscadas por los colombianos este año, fueron en este orden. Primero, coronavirus. Segundo, elecciones Estados Unidos. Tercero, Zoom. Cuarto, Google Classroom. Y quinto, ingreso solidario, las personas buscando el significado de este programa del gobierno. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.